Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta conferencia que hemos preparado especialmente para ustedes. Es momento de asumir nuevos retos. Desde Uninorte compartimos conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Joaquín Pinto, soy coordinador de posgrados en la Dirección de Especializaciones en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista Jorge Blanco Duarte, quien desarrollará la conferencia Los entornos digitales y el servicio público. Las amenazas del contagio del COVID han obligado a las organizaciones tanto públicas como privadas y a las personas y grupos sociales a idear, desarrollar e implementar prácticas que se ajusten a las limitaciones de reunión, movilidad y procedimientos, que permitan desarrollar las actividades laborales, de consumo, de provisión de bienes y servicios y de esparcimiento, entre otras, de manera diferente y ayudados con las tecnologías de información y comunicaciones. Esta conferencia va a abordar los aspectos que se han venido desarrollando desde la administración pública para mantener y desarrollar los niveles de bienestar de los ciudadanos mediante el uso de instrumentos, procedimientos digitales y cómo deben adaptarse a estos cambios los ciudadanos. Antes de dar inicio a esta conferencia, quisiera presentarles a nuestro conferencista invitado, quien es Jorge Blanco Duarte. El profesor Jorge es candidato a doctor en Gobierno y Administración Pública, es magíster en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales, tiene un DEA en Gobierno y Administración Pública y además es administrador público. Tiene amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con gerencia y administración de proyectos en los sectores público y privado y además brinda asesorías de consultoría e interventoría en la implementación de proyectos informáticos y de telecomunicaciones. Durante el desarrollo de esta conferencia van a poder realizar vía chat todas las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Bueno, para dar paso a nuestro invitado, quisiera recordarles que esta conferencia es presentada por los programas de Gerencia Pública, Desarrollo Social y Diseño y Evaluación de Proyectos. Si requieren más información sobre estos programas, pueden comunicarse con el coordinador a los datos que se encuentran en pantalla. Los dejo con el profesor Jorge Blanco. Profesor, bienvenido. Todo suyo el espacio. Gracias, buenas tardes para todos, todas. Eh, ya con base en la presentación, vamos a dar inicio entonces a la charla que tiene que ver con los entornos digitales y el servicio público. Para ese efecto vamos a iniciar con plantear la agenda. La agenda tiene 4 temas fundamentales. El primero es tratar de aclarar o precisar en qué consiste el servicio público. Para eso es necesario identificar el concepto de Estado, el de función pública. Adicionalmente, el segundo tema es entender qué son las TIC, qué es lo virtual, cuáles son los entornos digitales, para así llegar a la propuesta del gobierno colombiano que tiene que ver con lo que es el gobierno electrónico o el government. Y finalmente, ver en qué estado se encuentra eh, la disciplina del e-government y cómo la estrategia del gobierno nacional, que denomina gobierno digital, pretende dar respuesta a todos los requerimientos de la comunidad y en general de la población en lo que respecta a la prestación de bienes y servicios, a la solución de necesidades y a la satisfacción o requerimiento a demandas por parte de la población. Entonces vamos a empezar por lo que es el Estado. Y el Estado el Estado finalmente es una institución política. El Estado es un ente abstracto que es desarrollado y es conformado, constituido por 3 elementos fundamentales que son la nación, la soberanía y el territorio. Estos 3 elementos, y adicionándole a eso el reconocimiento por parte de otros estados, es lo que se entiende como el Estado. Ahí hay una definición la podemos leer, que se refiere a un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado en un territorio determinado y sometido a una autoridad que se ejerce a
a través de sus propios órganos y cuya autoridad, soberanía, es reconocida por los estados. En últimas, el Estado es como las reglas de juego de acceso a los diferentes niveles de gobierno y demás, cómo la comunidad puede participar de todos los aspectos asociados a las necesidades y a las obligaciones del Estado. El Estado, entonces, tiene una serie de competencias y esas competencias es lo que, el conjunto de competencias que tiene el Estado es lo que denominamos la función pública. El conjunto de competencias o funciones que tiene el Estado en la Constitución política están definidas de varias maneras. Aquí las agrupamos como competencias del Estado. Esas competencias tienen que ver con las cosas o los asuntos o los objetivos que el Estado debe cumplir para la población que dio origen al mismo. Es decir, y en la Constitución hay una serie de aspectos relacionados con eso. En muchas partes se habla de fines, metas, objetivos, propósitos. Sin embargo, las concretamos en lo que se denominan competencias. Tenemos dos tipos de competencias. El Estado tiene unas competencias que son exclusivas y otras que son generales. Las competencias exclusivas solamente las pueden cumplir organizaciones públicas que hacen parte de la estructura del Estado. Mientras que y esas son las relaciones internacionales, la defensa nacional que tiene que ver con la protección de las fronteras hacia afuera, la seguridad nacional es la competencia que tiene el Estado de garantizar la seguridad interna de los ciudadanos en el territorio. La inspección, vigilancia, regulación y control tienen que ver con la verificación, seguimiento, evaluación y definición de estándares de calidad de todo lo que sucede al interior del Estado, ya sea movimiento de personas, prestación de bienes y servicios, de la situación económica del país. Es decir, todo lo que se mueva o funcione dentro del territorio es sujeto de inspección, vigilancia, regulación y control por parte del Estado. Y las otras dos, que son la justicia y la legislación, empezando por la justicia, lo que trata de desarrollar es, por un lado, garantizar que se cumplan las leyes que se expidan desde el legislativo, y por otro lado, dirimir los conflictos que se presentan entre los particulares y los conflictos que se presenten entre el Estado y los particulares o el Estado y el Estado. Es decir, conflictos que se puedan presentar entre un municipio y un departamento, o un municipio y un municipio. Y la de legislación, que es la que tiene que ver con la expedición de leyes, y las leyes están apuntando a definir las pautas de comportamiento social, político, económico dentro del territorio. Las competencias generales del Estado son las de proveer de educación, salud, vivienda, empleo, infraestructura, transporte, servicios públicos, entre otros, a toda la comunidad, y además de satisfacer las necesidades, demandas y requerimientos de la población. Estas competencias generales pueden ser ejercidas o pueden ser adelantadas por organizaciones públicas que hacen parte de la estructura del Estado, es decir, las organizaciones públicas estatales, u otras organizaciones, que pueden ser organizaciones privadas, pero por cumplir alguna de estas funciones que tiene que ver con la obligación del Estado, se denominan organizaciones públicas no estatales. Entonces, cuando hablamos de las competencias exclusivas, las que las deben cumplir son las que hacen parte de la estructura del Estado, lo que se denomina administración pública. Es todo el conjunto de organizaciones que hacen parte de esa estructura. Esa estructura está organizada en Colombia de 4 maneras. Por un lado está el Ejecutivo, que es también lo que se denomina el gobierno; el Legislativo, que es el Congreso de la República; la rama judicial, que está conformada por 3 cortes, que son el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional; y una cantidad de organizaciones autónomas que son, entre otras, el
el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Organización Electoral, los organismos de control como son la Procuraduría, la Contraloría y la Auditoría General de la República, los canales regionales, entre otros esos. Esa es la estructura del Estado. Y por otro lado, las competencias generales las pueden adelantar tanto organizaciones públicas estatales como, por ejemplo, en cabeza del Ministerio de Educación está la vigilancia, control y la formulación de políticas públicas asociadas a la educación. El Ministerio de Salud, lo pertinente a salud, vivienda, empleo. Entonces hay una serie de organizaciones. Está el Ministerio de Trabajo, está el SENA, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En infraestructura, Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte, está el INVIAS. En servicios públicos, pues todas las empresas de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. Y por otro lado, están las organizaciones privadas que cumplen cualquiera de estas competencias. Entonces, por ejemplo, están todo lo que son las universidades privadas, los colegios, los hospitales privados, las constructoras de vivienda, los gremios económicos como la ANDI y demás y otros. Todos estos son organizaciones privadas que cumplen funciones públicas. El conjunto de estas competencias del Estado es lo que llamamos función pública. Ahora bien, ¿eso qué tiene que ver con el servicio público? Pues el servicio público tiene varias características. Para eso vamos a identificar qué es servicio y qué es lo público. Entonces, la primera cosa es el término servicios a partir de una definición del diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, nos permite decir que es el acto y el resultado de servir. O sea, el servicio tiene que ver con el producto de la acción de, en un momento determinado, servir. Y lo público, hay dos acepciones que tienen que ver con lo público. Lo público es lo que es de todos, lo que es propiedad de todos, es decir, en este caso la palabra público viene de pueblo. Un pueblo es parte de lo que dijimos al principio, que es el Estado, que como uno de los componentes fundamentales da origen al Estado de la nación, y la nación está integrada por el pueblo más la cultura. Por lo tanto, lo público es lo que es de todos, lo que es de todos los habitantes de un territorio. Y por otro lado, la otra sección de lo público es lo que es visible a todos. Entonces, la palabra público trasciende el Estado. No, lo público no es solamente lo estatal. También hay asuntos o situaciones públicas que son manejadas por los partidos. Ahora bien, el servicio público se puede entender como el conjunto de actividades que desarrollan las organizaciones estatales o las privadas bajo la regulación del Estado para satisfacer necesidades de la población, como por ejemplo distribuir la electricidad, el suministro de agua potable, las comunicaciones, la recolección de residuos sólidos y líquidos, el transporte y algunos otros servicios que en un momento determinado se pueden prestar. Hay una definición, aquí en Colombia tenemos un problema grave y es que los términos usualmente son mal utilizados por todo el mundo. Entonces las cortes, generalmente cuando expiden alguna jurisprudencia o alguna sentencia, terminan diciendo, definiendo los términos. Y la definición que construye la Corte Constitucional es que el servicio público es toda actividad que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien sea se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas. Eso es el servicio público. Entonces, si vemos, el Estado tiene unas funciones, esas funciones se cumplen por parte de las organizaciones públicas o privadas y ese conjunto de actividades que desarrollan las organizaciones públicas y privadas es lo que entendemos como el servicio. Si alguien tiene preguntas, por favor puede levantar la mano y inmediatamente yo le puedo contestar ahí. El segundo punto que que queremos ver es lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones.
¿qué son las tecnologías de la información y las comunicaciones? Entonces, para eso vamos a ver un videito que nos da una pequeña introducción de lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, que básicamente son una serie de instrumentos con los que contamos poder cumplir actividades generales, ya sea en el sector público o en el sector privado. ¿Qué son las TIC? Las TIC, o tecnologías de la información y la comunicación, son herramientas que han transformado la manera como las personas pueden acceder a la información. Si en el pasado, por ejemplo, la forma de acceder a la información era a través de las grandes bibliotecas y los medios de comunicación tradicionales como la prensa, la radio o la televisión, con las TIC el escenario cambió totalmente. Hoy podemos obtener la información mediante Internet y sus diferentes canales de acceso, como dispositivos móviles, plataformas y herramientas digitales, permitiendo el trabajo y el aprendizaje colaborativo, así como la apropiación del conocimiento. Es decir, ahora los usuarios no solo consumen los contenidos de un libro o de la prensa, sino que además pueden generar sus propias ideas y plasmarlas en blogs, comunidades online y otros medios digitales, interactuando y participando con otros usuarios en tiempo real. Las TIC son transversales en todas las áreas de la sociedad. En la educación son recursos de apoyo para el docente. En las organizaciones contribuyen con el crecimiento y productividad del negocio. En la política son canales de comunicación y en la vida diaria son herramientas que facilitan las tareas cotidianas de las personas. Esta es una breve explicación de qué son las tecnologías de la información y las comunicaciones y los beneficios y ventajas que nos traen. Bueno, digamos que ese es básicamente lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Vamos a tratar de desarrollar algunos de los elementos de lo que es eso. Las tecnologías de la información y las comunicaciones fundamentalmente tienen que ver con dos elementos. Por un lado la información y por otro lado las comunicaciones. Cuando hablamos de la información estamos haciendo referencia a todas las características, datos, hechos, fenómenos que se presentan en la realidad que se pueden ser comunicados a través de personas. Ahí se involucra también el conocimiento y todo esto. Y las comunicaciones tienen que ver con los mecanismos que se utilizan para que las personas en un momento determinado puedan compartir la información, los datos, el conocimiento con que cuentan. Por eso dice aquí esta definición que las tecnologías se utilizan tanto la informática como la microelectrónica y las telecomunicaciones como un elemento tecnológico para emitir mensajes. Es una nueva forma de procesamiento de información que logra combinar las tecnologías de las comunicaciones, y estas tecnologías de comunicaciones tienen que ver con una cantidad de aspectos. No solamente son los computadores, las tecnologías de las comunicaciones utilizan otros medios, siguen existiendo medios verbales, mecánicos, electromecánicos o electrónicos para poder compartir en un momento determinado información. Estas tecnologías de comunicación, hoy por hoy, la más utilizada es el Internet y todo lo que tiene que ver con la infraestructura de telecomunicaciones. Por ejemplo, las bases de datos que tienen los diferentes operadores o las organizaciones en general cuentan con una cantidad de instrumentos para poder compartir información. Hoy por hoy, igualmente, las tecnologías de información y comunicación se utilizan para otra cantidad de actividades asociadas a las organizaciones. Tal vez de las primeras cosas que se empezó a desarrollar con las tecnologías fue el comercio electrónico. Bueno, antes que esa fue el correo electrónico, la primera cosa, que era poder compartir información desde cualquier parte del mundo con cualquier persona que estuviera en cualquier parte del mundo. Eso básicamente permite. Pero para eso se requieren tener una cantidad de elementos como satélites, como antenas, como modems y otra cantidad de instrumentos o de aparatos, como llaman también, o dispositivos que nos permiten intercambiar esa información.
que nos permite adicionalmente las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Fácil acceso a todo tipo de información, instrumentos para todo tipo de procesos de datos, canales de comunicación, almacenamiento de grandes volúmenes de información, automatización de tareas, y básicamente eso asociado a lo que tiene que ver con los computadores. El computador es finalmente un instrumento que se crea para reducir la cantidad de actividades mecánicas que desarrollamos los seres humanos. La interactividad tiene que ver con la manera en que nos podemos comunicar mucho más ágilmente entre todas las personas y es un instrumento para desarrollar capacidades mentales y permitir el desarrollo de nuevas maneras de pensar. Bueno, hasta ahí. No sé si ustedes tengan preguntas, inquietudes, si las quieren formular, por favor, pueden levantar la mano. Por otro lado, tenemos el término de lo virtual. El concepto virtual, tomado también de las definiciones de Internet, nos lleva a la siguiente afirmación, que lo virtual es algo que existe, que es, que aparece, que está, pero no sabemos en dónde. Básicamente eso es lo virtual, y que puede actuar en un momento determinado sin necesidad de que haya presencia real del fenómeno que queremos explicar. Lo virtual es algo que no sabemos dónde está y que fundamentalmente utiliza elementos de tecnología y de información. Por otro lado, es base fundamental del desarrollo de sistemas digitales o sistemas de información. Otro término que está asociado a lo virtual es lo que tiene que ver con la realidad virtual. Entonces, la realidad virtual es un conjunto de procesos, herramientas y actividades que han desarrollado los expertos en informática y que lo que hacen es generar una cantidad de espacios los cuales uno puede simular una cantidad de procesos que tengan que ver con proyecciones que uno quiera hacer hacia el futuro, sobre asuntos que se asocian a actividades presentes o a cualquier otro tipo de situación que queramos en un momento determinado evaluar en términos de utilidad para la toma de decisiones, fundamentalmente. Por otro lado, tenemos el concepto de entornos digitales. Y el entorno digital, como ya lo dijimos, es un complemento de las TIC, es una parte de las TIC. Los entornos digitales son un conjunto de canales, plataformas y herramientas que disponen de marcas o negocios para tener presencia en Internet. Tenemos tres tipos de entornos digitales. Los que tienen que ver con los medios propios, con los medios pagados y con los medios ganados. Aquí vemos una gráfica de cuáles son los medios y los medios pagados, los medios ganados y los medios privados. Entonces, los medios pagados son todo lo que tiene que ver con lo que uno contrata en términos. Nosotros los ciudadanos o las personas o las empresas. Generalmente son las empresas las que contratan una cantidad de instrumentos para poder difundir su marca o sus objetivos, bienes o servicios. Entonces, generalmente lo que primero se hace es identificar toda la cantidad de servicios que una organización puede entregarle a la sociedad y en el caso de la administración pública, el objetivo es proveer de una cantidad de servicios y de bienes y para ese fin utiliza las TICs y además de las TIC entonces contrata, por ejemplo, servicios de Twitter, Facebook, de correo electrónico, de software para poder hacer este tipo de actividades como el Zoom, como el Google Meet y otras. Además de eso, también de medios que en un momento determinado sirvan para el intercambio de bienes y servicios. O sea, no solamente es lo que está de manera electrónica, sino también una cantidad de elementos de infraestructura, como por ejemplo el transporte, que hoy por hoy con el fenómeno de la pandemia ha generado
una situación bien interesante, y es que lo que más, uno de los medios que más se ha desarrollado es el de transporte, en la medida en que como la gente debe estar en sus casas encerrada, el complemento ideal para poder llevar una cantidad de bienes y servicios a las personas son los medios de transporte. Los otros son los medios privados. Entonces, los medios privados tenemos una cantidad de elementos como, por ejemplo, las diferentes datos, información que una persona puede requerir de una organización pública, como por ejemplo la gente que está afiliada a los fondos privados, fondos de pensiones, ya sean privados o públicos, y entonces quiere conseguir certificaciones o quiere saber qué información está almacenada en estos medios, y en esa medida lo que hace es desarrollar herramientas que le permitan a la gente poder tener acceso a toda esa información o datos. Por otro lado está el Ministerio de Hacienda, la DIAN, tiene almacenadas una cantidad de información sobre los diferentes tipos de tributos, impuestos, tarifas, tasas, servicios que la gente debe pagar, y cómo puede consultarlo no solamente las personas, sino las empresas, para poder desarrollar sus servicios. Los medios ganados son los que tienen que ver con las conversaciones y las actividades que en un momento determinado desarrollan las organizaciones con los clientes internos, externos, con los ciudadanos y con toda persona que en un momento determinado tenga que ver con el objeto de las organizaciones. Ahora, el otro concepto que es interesante desarrollar y analizar es el que tiene que ver con el gobierno electrónico, el e-government, gobierno electrónico. El gobierno electrónico básicamente es todos los instrumentos, herramientas y mecanismos que utiliza la administración pública para poder comunicarse con los ciudadanos. Este fenómeno del gobierno electrónico se empezó a desarrollar en Colombia básicamente con el presidente Belisario Betancur en los años 80, con la creación de una secretaría que dependía de la Presidencia de la República, que se llamaba la Secretaría de Informática de la Presidencia de la República. En sus principios, pues lo primero que se empezó a desarrollar con la comunidad fue la posibilidad de que se le entregara información a través de medios electrónicos. Simplemente se le entregaba información, no se esperaba absolutamente nada de las personas, no se les pedía, no podían responder siquiera, simplemente se les entregaba información para que ellos tuvieran elementos de juicio para tomar decisiones en muchos aspectos, como la consecución de permisos para desarrollar alguna actividad o los tipos de servicios que se prestaban en las organizaciones públicas. Es básicamente a partir de 1996 cuando se expide una política pública que está en unos documentos COMPES, que los documentos COMPES son una serie de elementos que diseña el Estado para formular política pública y son expedidos por el Departamento Nacional de Planeación, por una organización que se llama el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con el gobierno electrónico. Algunas de las características del gobierno electrónico son las siguientes. Entonces, el gobierno electrónico finalmente es el uso de TICs, de tecnologías de información y comunicación, para promover un gobierno más eficiente y más eficaz. Es decir, que el gobierno electrónico se refiere a procesos y estructuras creadas como oferta electrónica para que los ciudadanos, las personas y toda organización que requiera adelantar una relación con el Estado, con la administración pública, pueda hacerlo de manera eficiente, rápida y sin tener que desplazarse desde su sitio de vivienda o del sitio donde están las organizaciones hacia organizaciones públicas. Sin embargo, un ejemplo de complemento que se desarrolla a partir de gobierno electrónico son la creación de lo que se dio en Bogotá, que se llama los famosos, el sistema de CADES, o CADES, que llaman, son centros de atención al ciudadano,
como complemento. Es decir, lo que se hizo fue unificar en un solo sitio la prestación de muchos servicios por parte de la administración pública. Entonces los CAES se crean para poder dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en sitios específicos del territorio. Entonces, sitios centrales, de tal manera que puedan hacerlo. Y en esos sitios se pueden empezar, pueden tener acceso a elementos de computación. En Colombia, escasamente el 40% de la población tiene computadores en su casa. No todo el mundo, como uno creería, lo tiene. Solamente el 35% de la población colombiana tiene acceso a Internet desde la casa. El resto de gente, ¿qué le toca hacer? Pues buscar en dónde hacerlo, en cafés, Internet y demás. Pero para eso el Estado ha desarrollado en todo el mundo y específicamente en Colombia el caso se llama sitios que se llaman Vive Digital, que son puntos de acceso a Internet que tienen las personas en los diferentes centros poblados. Entonces, hay centros poblados, hay en municipios, crea salas de cómputo en las que la gente puede ir a utilizar los computadores para acceder a Internet y poder conseguir información asociada a cualquier cantidad de bienes o servicios que requieran en un momento determinado. Este tipo de mecanismos son los que se supone que suministra y desarrolla el e-government para facilitar la actividad de comunicación entre la gente y los diferentes servicios públicos. ¿Cuáles son las características del e-government? Primero, que está relacionado con la aplicación de las TIC. Segundo, que implica innovación en las relaciones internas y externas del gobierno y otras agencias gubernamentales, otros empleados, las empresas y el ciudadano. Afecta a la organización y el funcionamiento del gobierno en lo relativo a acceso a la información o prestación de servicios o realización de trámites y o participación ciudadana. Busca optimizar el uso de los recursos para el logro de los objetivos gubernamentales. Su implementación implica el paso por una serie de estados, no necesariamente consecutivos, y finalmente es un medio y no un fin en sí mismo. Es decir, todo lo que es el gobierno electrónico o el e-government, como se denomina, es un instrumento para poder relacionarse, poder suministrar y proveer de bienes y servicios a la población, a las organizaciones, a otros estados o a proveer servicios e interrelación entre las diferentes instancias de gobierno. Desde el punto de vista territorial podemos encontrar la relación entre lo municipal y lo departamental, entre lo departamental y lo nacional, o entre lo municipal y lo nacional. Eso nos lleva a que en cualquier momento los requerimientos o las actividades de la administración pública van a ser conocidos y desarrollados por el otro aspecto, ya el gobierno electrónico, visto ya desde la perspectiva de lo que ha hecho Colombia frente a esto, tiene que ver con el desarrollo de una política. Y esta política se empieza a desarrollar, como les contaba, desde 1996 y tiene como principios fundamentales estos, que es el gobierno en línea es más que una tecnología. El gobierno se debe centrar en el ciudadano. La visión del Estado debe ser unificada. Es decir, hoy todavía encontramos problemas en ese sentido. Encontramos con que de pronto hay una política pública desarrollada desde el nivel nacional con respecto a la seguridad ciudadana y esa política a nivel de la alcaldía de Bogotá es diferente. Y eso lo hemos visto en este fenómeno de pandemia. La idea es que con el gobierno electrónico se unifiquen todos esos elementos y que la perspectiva de desarrollo de las competencias del Estado sea unificada. Que el otro principio es que el acceso a la información y a todos los medios de información sea equitativo y que sea multicanal. ¿Qué es multicanal? Que se puedan utilizar el computador,
los kioscos, que se puedan utilizar el mismo teléfono y el teléfono celular más específicamente en la comunicación con las información que va desde el Estado hacia los ciudadanos. El otro es el de protección de la información de las personas. Sobre eso ya hay una cantidad de normas y de mecanismos que permiten que se proteja la información de las personas. Digamos que en Colombia todavía estamos en pañales en ese sentido. En pañales digo porque a pesar de que haya algo de legislación asociada a eso, todavía no solamente en Colombia, sino en el mundo, falta legislar o expedir normas que regulen todo el manejo de la información. Por eso es que uno a veces abre el correo electrónico y encuentra que le llegan mensajes de ofertas de bienes y servicios de organizaciones en las que uno nunca ha tenido relación o nunca ha comprado y le llegan esa información. Es porque todavía hay problemas de filtración de información de las personas a través de Internet. O porque simplemente cuando entramos a Facebook generamos tal cantidad de información nosotros mismos que esa información que suministramos por Facebook o por Instagram, Twitter, estamos entregándole la información a los posibles oferentes de servicios para nosotros. Eso la gente ni siquiera lo percibe. Pero eso está en proceso. El último principio es el de credibilidad y confianza en el gobierno en línea. Es decir, que la gente, además de que confíen que puede hacer una cantidad de transacciones con el gobierno, con la administración pública, y puede estar seguro de que no va a generarle problemas. La más compleja y la que la gente todavía no se acostumbra a desarrollar es la de pagar, por ejemplo, los impuestos a través de Internet. No tiene el sellito que le ponen en el banco o no tiene el sellito que le ponen en la oficina recaudadora de impuestos. Y entonces lo que busca es tener ese sellito para poder estar convencido de que sí, efectivamente, el Estado fueron registrados el pago de impuestos. Entonces, ganar confianza es un proceso que ustedes saben es muy complejo y, sin embargo, la administración pública busca eso. Y la estrategia y la política de gobierno en línea, como poquito tiene eso. Hay unos objetivos que son básicamente el objetivo de poder lograr todo esta política de gobierno electrónico, la de lograr incrementar la eficiencia del Estado. Eso se ha logrado en muchos aspectos. Sin embargo, el camino es largo y hay una cantidad de cosas que hay que seguir trabajando. Esos objetivos tienen que ver con que a la gente se le pueda entregar información de calidad y oportuna. Y por otro lado, la de racionalizar y optimizar los recursos del Estado. En esto, pues, igual, como les decía, se viene trabajando desde los 90, desde el 96, y en eso se ha cambiado sustancialmente. Hay cosas como, por ejemplo, como la producción del pasaporte, la producción del certificado de la Procuraduría, el certificado de la Contraloría, la solicitud de un duplicado de la cédula. Eran cosas que procesos y trámites que antes había que ir a una oficina, hacer filas, perder tiempo, desplazarse o gastar un poco de tiempo esperando a que fuera atendido, y fácilmente pedir un duplicado de una cédula se demoraba uno un día o medio día. Pedir el certificado judicial, antes se gastaba uno igualmente un día o más o menos cuando existía el DAS. Hoy podemos obtener esos dos tipos o hacer esos dos trámites, uno que es gratuito y que finalmente lo puede uno obtener a través de Internet en cuestión de 5 minutos, y el de la duplicado de la cédula tiene dos pasos. Uno es que hay que pagar por los servicios, por el duplicado de la cédula a través de Internet, se puede hacer el pago, y por otro lado, pues el de solicitar el servicio. Entonces, digamos que eso ha sido parte del proceso que se ha desarrollado. El otro es lograr mayor transparencia y participación ciudadana. Ahí es en donde de pronto hay falencias, ya que la comunidad en principio no confía todavía en las organizaciones públicas, porque asume que es que las organizaciones públicas están dirigidas por los políticos
Y resulta que todos estos procesos son básicamente técnicos. Y en estos procesos técnicos se ha venido adelantando desde hace mucho tiempo en una cantidad de cosas. Entonces, por un lado, es que el gobierno en línea o la disposición de la información a través de medios electrónicos esté disponible para toda la gente y que pueda en un momento determinado conocer. La otra cosa es construir confianza, que ya dijimos es mucho más complejo. Y el último es el de lograr que la gente participe, y no solamente participe, sino que haga control social. ¿Qué es eso? Que la gente verifique qué es lo que hacen las organizaciones públicas a través de veedurías, a través de participación, de participación en la toma de decisiones del Estado. Pero para eso debe tener la información suficiente para que pueda tener elementos de juicio para hacerlo. Esto está en proceso y la idea es que pues, cada día podamos tener acceso a todas estas cosas. El otro aspecto como objetivo fundamental es de prestar mejores servicios. Entonces, en eso sí ya di algunos ejemplos, pero la idea es que los servicios respondan realmente a las necesidades de la gente, que los servicios se mejoren cada día y que sean mucho más ágiles y eficientes, que le permita a la ciudadanía ahorrar costos y tiempo, que simplifique los trámites. Es decir, hace más o menos unos 10 años se hizo un inventario de todos los trámites que tenía el Estado y se encontraba con que había más o menos unos 10.000 trámites que se puedan adelantar con las organizaciones públicas. Esos fueron simplificados, primero unificados y finalmente simplificados, de tal manera que hoy están ya en Internet cerca de 1.500 trámites que se pueden hacer a través de medios electrónicos. Esta actividad la está dirigiendo y orientando una organización pública que se llama el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y finalmente que haya atención unificada a la gente en términos de múltiples canales que pueda acceder para poder lograr la comunicación. Como les decía, todavía hay una cantidad de gente que no tiene acceso a canales virtuales para poder acceder a la información, por lo tanto es necesario que se puedan implementar. Y la gente pueda ir a un sitio, como les decía, los CADES y los otros, y pueda en un momento determinado conseguir la información. La estrategia de gobierno en línea fue básicamente desarrollada a partir del decreto 1078 del 2015, que es un decreto que unifica todas las políticas y los lineamientos desarrollados por el gobierno a partir de MINTIC, y tenía que ver con estos 4 proyectos que pretendía desarrollar el Estado. Primero era el de las TIC para el gobierno abierto, el segundo TIC para el servicio, TIC para la gestión y TIC para la seguridad y privacidad de la información. Estos 4 eran los pilares en el 2015 de lo que era la estrategia de gobierno en línea. Hoy, esas estrategias, bueno, básicamente esto era lo que se quería ver. Los servicios ya más o menos los mencionamos. En lo que tiene que ver con el gobierno abierto es que las personas puedan participar de manera simple y sencilla en cualquier organización pública sin tener cortapisas ni problemas para lograr su acceso. La gestión tiene que ver más con la gestión interna de las organizaciones en términos de que fueran más ágiles para la provisión de bienes y servicios de la comunidad. Y el de seguridad de la información y privacidad de la información, que tiene que ver con el uso de la información por parte de terceros y que es concentrada y desarrollada por la administración. Hoy la política del gobierno se denomina política de gobierno digital. Se cambió de gobierno en línea para hablar de política de gobierno digital. Esa política se basa en 4 elementos fundamentales. Primero, el de potenciar el rol del Estado en los diferentes actores de la sociedad, construyendo valor público mediante el uso de las TICs. Construir sobre lo existente, es decir, no botar a la basura lo que hay, sino retomar lo que existe y complementarlo y mejorarlo. Simplificar la política en 2 componentes. Uno es el aprovechamiento de las TIC, el otro es la relación entre el Estado y la sociedad, y que cuenta con propósitos claros que permiten orientar la implementación de la política.
Por otro lado, se pretende segmentar la información y los bienes o servicios que debe proveer la administración pública hacia los ciudadanos. El objetivo fundamental de la política de gobierno digital es el uso y aprovechamiento de las TIC para lograr un Estado y una relación con los ciudadanos que sean competitivos, proactivos, innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital. Eso ha sido todo un proceso. En este sentido, se diseñó un esquema que se denomina, o más bien, un modelo, que se llama Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que tiene básicamente dos componentes, el de las TIC para el Estado y las TIC para la sociedad. Tiene una serie de lineamientos estándares, que son la arquitectura, la seguridad y la privacidad, los servicios ciudadanos digitales y otra serie de asuntos. Y los propósitos son 5, básicamente, que son los servicios digitales de confianza y de calidad, los procesos internos y seguros y eficaces a partir de la capacidad de las TICs, toma de decisiones basadas en datos, empoderamiento de la ciudadanía a través de la consolidación de un Estado abierto y el impulso de los desarrollos del territorio y de las ciudades. Esto es lo que había antes y esto es lo que hoy se propone con el modelo integrado de planeación y gestión que está liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. A cargo de quién está la política de gobierno digital del MINTIC y pues obviamente los representantes legales de todas las organizaciones que hacen parte de la administración pública. El MIPG está en la cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública. Hay una serie de ejemplos que quisiera mostrarles de cómo, cuáles son algunos de los aspectos que están hoy por hoy entregados por que se han sistematizado y que le permiten al Estado desarrollar una cantidad de actividades a través de Internet. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de elementos de gobierno en línea y de servicios que ya se prestan automáticamente por Internet, como el certificado judicial, el certificado de la Procuraduría General de la Nación, el de la Contraloría, la ventanilla única de comercio exterior, la página de Invías que muestra una cantidad de aspectos asociados a las rutas y vías que se pueden tomar para poder adelantar actividades y para poder hacer planeación de los viajes que una persona puede hacer. El que tiene que ver con el certificado de supervivencia de los pensionados, el de los concursos de méritos que se hacen para proveer empleo público, que lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, y por otro lado está el de la Oficina Virtual de Empleo del TENA, el del Instituto Carcelario y Penitenciario, el del SUIT-DNP. Bueno, hay una cantidad de asuntos asociados a servicios que hoy presta el Estado y que todos son de manera automática a través de Internet, el pago de electrónicos con el Fondo Nacional de Ahorro, el de licencias del INVIMA, el de pago de impuestos y presentación de la declaración de renta de la DIAN, el del ICA, en lo que tiene que ver con los productos que van a exportar e importar. Bueno, el de contratación pública, que hoy se llama SECOP 3, que es que todos los contratos que desarrollan las organizaciones públicas, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal, pueden ser, están registrados en una página en Internet y una cantidad de trámites que están asociados a todos estos servicios. Para eso existe en Colombia un portal que se llama, que aquí lo vamos a ver, se llama Portal Único del Estado Colombiano. En ese portal uno puede acceder a todas las organizaciones públicas del orden nacional, departamental o municipal, en este link que dice conoce más del COP.co. Y además está la relación de todos los trámites, bienes, servicios que en un momento determinado provee la administración pública para poder dar cumplimiento con el servicio. Se nos acabó el tiempo, entonces pienso que podemos dar una apertura a una sesión de preguntas. Voy a dejar de compartir. Entonces,
No sé si ustedes tengan preguntas, dudas. Ya hay en el chat, creo que hay 2 preguntas. Así es, profesor Jorge. Bueno, quisiera agradecerle mucho a usted por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. A continuación vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que han realizado nuestros participantes. Marta nos pregunta, ¿nos puede indicar un ejemplo del uso de las TICs en servicios comunitarios? Bueno, en servicios comunitarios hay una serie de... a ver, el ejemplo concreto son varias cosas. Uno es una estrategia del gobierno nacional que se llamó Compartel, que hoy ha cambiado de denominación y que lo está desarrollando el... ¿qué pasó? Compartel es una estrategia que está desarrollando el Estado colombiano, que ha venido desarrollando el Estado colombiano más o menos desde el 98, que consistía en que en proveer de salas de acceso de internet en cualquier centro poblado. La idea es que en los municipios, generalmente las casas de la cultura, eh, se presentó, perdón, se me fue la paloma, en las casas de la cultura se instalaban salas de cómputo para que la gente pudiera en un momento determinado acceder a todos los servicios del Estado desde un sitio público y gratuito que pudiera imprimir certificados y una cantidad de cosas. Es uno. El otro tiene que ver con, el ejemplo es un proyecto que está desarrollando el Ministerio de Educación con los colegios públicos a nivel nacional, que es la de disponer de salas de cómputo en todos los colegios para acceso a Internet de los estudiantes. Ahora, en lo comunitario, en lo de la participación, esas estrategias, lo que se busca es que la gente sea más participativa frente al Estado. Hay unas formas de organización comunitaria que son, por ejemplo, las juntas de acción comunal y los diferentes grupos de presión o grupos sociales que hay en los diferentes municipios, que son los jóvenes, los grupos de teatro, todas estas cosas. Ellos pueden adelantar una cantidad de procesos de participación con los respectivos sectores como Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Cultura, en los que se les proveen de una cantidad de servicios y se desarrollan una cantidad de convocatorias para que puedan participar. Lo que pasa es que la gente no tiene casi información alrededor de eso. Entonces, eh, ese digamos que puede ser un mecanismo mediante el cual se puedan desarrollar nuevas alianzas o formas de relacionarse con el Estado desde la misma comunidad. Muchas gracias, profesor. Melissa nos pregunta, ¿qué estrategias recomienda para potenciar el desarrollo del sector público hacia el entorno digital? Pues yo diría que lo primero es fortalecer, mire, a ver, les voy a poner el ejemplo concreto. La administración pública desde el Ministerio de Gobierno y desde el MITIC ha desarrollado una cantidad de proyectos que tienen que ver con que todas las administraciones municipales, departamentales y nacionales tengan, por un lado, una página de internet, que tengan los instrumentos o los computadores y las infraestructuras de telecomunicaciones para comunicarse y poder fluir la información desde lo municipal hacia lo nacional y viceversa. Sin embargo, hay un problema de decisión política. Cada que hay cambio de gobierno, los gobernantes echan a la basura todo. Y el nuevo que llega, entonces le toca empezar de ceros. Entonces, todas las conexiones y todo, y eso ha sido el pan de cada día, pero no ha habido una reglamentación que obligue a los mandatarios municipales y departamentales a que mantengan lo que ya hay. Entonces, así que se tiene que empezar de ceros en muchos aspectos. Pero yo diría que parte de lo que hay que hacer es retomar lo que ya está y continuarlo, por un lado, y por otro lado, mantener una relación dinámica y permanente con los funcionarios públicos que quedan y los ciudadanos. Eso garantizaría que las cosas se puedan desarrollar de manera más eficiente y lograr la participación de los ciudadanos.
La siguiente pregunta dice que si existe un portal para identificar oportunidades de SECOP 2 de menor cuantía y así poder contratar las pymes con el Estado. A ver, en este momento ya no estamos en SECOP 2, sino en SECOP 3. SECOP 3 ya tiene algunos, o sea, se supone que toda organización pública debe subir al SECOP todas las convocatorias que adelante para adelantar procesos de contratación. Sin embargo, eso muchas veces la gente, las organizaciones suben al SECOP un mes después de que se venció la fecha de presentar las propuestas. Entonces, para eso sí, pues toca es, digamos, ingresar a las diferentes páginas de las organizaciones para ver cómo se presentan las diferentes tipos de propuestas de nivel bajo para las organizaciones pymes y demás. Sin embargo, desde el Ministerio el Ministerio pues por un lado está la Cámara de Comercio que está desarrollando algunos trabajos para pymes y mipymes en relación con los portales del Estado, y que ahí se pueden conseguir algunos tipos de convocatorias. Por otro lado, el Ministerio de Comercio también está desarrollando algunas cosas. Entonces, se puede puntualizar en algunas páginas web, si no se encuentran en el top 3, mientras que los ponen en cintura a todas las organizaciones para que suban las ofertas de menor cuantía. Se puede ingresar a esas páginas, Cámara de Comercio, Ministerio de Comercio, y a algunas páginas del distrito que tienen que ver con eso, como las de la Secretaría de Desarrollo Económico. No sé, en otros departamentos y municipios que pueda haber. La otra pregunta. Muchas gracias, profesor. Con relación a la pregunta de Greti, nosotros tenemos información de los asistentes, entonces ya sabremos que asististe, Greti, y bueno, ya tu coordinador se estaría contactando contigo más adelante. Quisiera mostrarles a todos un pequeño video de parte de la Oficina de Financiamiento para que vean que todas las posibilidades que ofrece Uninorte para que puedan iniciar su posgrado con nosotros. Los dejo con este corto video. Bienvenidos a la Oficina de Financiamiento Estudiantil. En la OFE seremos tus aliados en la selección de la alternativa de financiación que mejor se ajuste a tu realidad financiera. Nuestra misión es guiarte para que logres dar inicio y culminar exitosamente tu posgrado en Uninorte, siempre velando porque tengas finanzas responsables. Si deseas conocer todas nuestras alternativas de financiación, contáctanos a través de nuestros canales digitales y con gusto te atenderemos. Así que toma nota de todos los medios que hemos dispuesto para ti. Síguenos en nuestras redes sociales y formula tus preguntas aquí. Encuéntranos en Instagram, Facebook y Twitter como OFE Uninorte. O si prefieres, accede a nuestro chat en línea en www.uninorte.edu.co/OFE Posgrados. Asimismo, te invitamos a conocer nuestra sala de atención express. Accede a ella ingresando a www.uninorte.edu.co/OFE. También puedes agendar una reunión en una fecha y horario específicos, ingresando a www.uninorte.edu.co/OFE Posgrados. En tu correo recibirás confirmación de la reunión y el enlace de la mesa para que ingreses a la asesoría en la fecha seleccionada. Estudiar lo que quieres está en tus manos y nosotros estamos aquí para ayudarte a hacerlo posible. Bueno, queremos agradecer a nuestro conferencista invitado, el profesor Jorge, creo que pidió la palabra. Bueno, queremos agradecerle a usted, profesor Jorge, por este espacio tan interesante, a todos los asistentes por conectarse con nosotros en esta tarde. Recuerden que esta conferencia es una iniciativa de los programas de especialización en Gerencia Pública, Desarrollo Social y Diseño y Evaluación de Proyectos.
Si quieren recibir mayor información sobre cualquiera de estos programas, pueden contactarse al correo electrónico jjpinto@uninorte.edu.co o pueden recibir una asesoría personalizada con el enlace que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Creo que hay 2 chats. Bueno, son de agradecimiento para la charla. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Les deseamos una excelente tarde y bueno, que tengan un feliz resto de semana. Joaquín, que si alguien requiere alguna información adicional que a través tuyo pueda transmitírmela, yo les puedo responder. Claro que sí, profesor Jorge. Si hay alguna duda, pueden escribirme a mi correo y yo con mucho gusto se lo transfiero al profesor. Vale, Que tengan feliz tarde. Ustedes, Gracias, muchas gracias profesor. por la participación. Gracias, Joaquín. Hasta luego. Que estén muy bien. Sí. Chao.